Buenas tardes, les damos la bienvenida a la sesión 4 del proyecto MATEN, hoy 15 de abril del año 2021. Para iniciar, dado que el tema es de inecuaciones, vamos a hablar un poco de lo que es el signo de una expresión y a partir de ahí ya vamos a empezar a trabajar ejemplos. Vamos a tener habilitado, bueno, el chat para consultas y también el micrófono. Entonces, en algunos momentos de la sesión voy a estar habilitando micrófonos para que las dudas que tengan las puedan hacer y también en el chat. La idea del chat es para atender consultas, entonces ahí sí les pido que lo usemos solo para eso, con el fin de poder ver solo preguntas ahí o alguna otra pregunta que haga. Pero que no lo usemos para efectos de otras cosas porque no podría atenderlo eficientemente, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea. Bueno, antes de empezar con ejemplos, quisiera un concepto ahí que se usa demasiado y es como la esencia del tema, que es el concepto de signo. Cuando tenemos, por ejemplo, una expresión como x más 3, estamos pensando en que esa x puede tomar valores en el conjunto de los números reales. Entonces, esa x podría ser, por ejemplo, menos un medio, podría ser 4, podría ser raíz de 3, podría ser 0,5, menos logaritmo de 2, podría ser cualquier número real. Entonces, dependiendo del valor que le pongamos a la x, así vamos a ir obteniendo diferentes signos a la expresión x más 3, por ejemplo. Digamos, si yo cambio la x, por ejemplo, por un menos 5, esta expresión va a tener como resultado un signo negativo, porque menos 5 más 3 da menos 2, entonces va a dar como respuesta un valor negativo. Si cambio la x, por ejemplo, por un menos 1, menos 1 más 3 da 2, por lo tanto va a dar un resultado de signo positivo. Y así puedo seguir haciendo ejemplos y me voy a ir dando cuenta de que a veces da positivo y a veces da negativo. Pero hay un número que es el menos 3, que cuando usted lo evalúa en la expresión, menos 3 más 3 no da ni positivo ni negativo, sino que esto da 0. 0 es el número que anula la expresión, perdón, menos 3 es el número que anula la expresión, es decir, menos 3 al evaluarlo en la expresión nos da 0. Entonces, este es el número, digamos, que el que hace el cambio entre positivos y negativos en expresiones como esa que tengo ahí. Bueno, esa idea o ese concepto es lo fundamental para todo lo que vamos a desarrollar hoy, porque si pensamos en analizar expresiones como x más 3 en la recta numérica, nos vamos a dar cuenta de que en menos 3 esta expresión se hace 0 y eso se representa poniendo un puntito cerrado. Entonces, eso significa que cuando usted cambia la x por menos 3, x más 3 da como resultado 0. Ahora, si cambiamos la x por otros números, digamos, si visualizamos la recta numérica, nos damos cuenta de que a la izquierda está menos 4, menos 5, menos 6, todos esos. Y a la derecha tendríamos a menos 2, menos 1, 0 y así sucesivamente. Entonces nos vamos a dar cuenta de que si cambiamos la x por menos 2, fíjense que si cambiamos la x por menos 2, en lugar de la x ponemos un menos 2, nos va a dar algo de signo positivo. Si cambiamos la x por un menos 1, menos 1 más 3 va a dar positivo. Si cambiamos la x por un 0, va a dar positivo. Entonces, cualquier número que esté a la derecha de menos 3 va a dar como resultado un número positivo. Entonces, por eso es que vamos a decir que a la derecha de menos 3 vamos a ir obteniendo símbolos positivos. Mientras que a la izquierda de 3, por ejemplo, si usted cambia la x por un menos 4, eso le va a dar menos 1, le va a dar negativo. Si la cambia por menos 5 también y así sucesivamente.
Y no solo enteros, ahí podemos evaluar menos 4,1, menos 4,2. Entonces siempre a la izquierda va a ir dando negativos y en menos 3 eso se va a hacer 0. Bueno, esta idea es lo fundamental para resolver inecuaciones, porque las inecuaciones tratan de hacer comparaciones con 0, cuándo es mayor, cuándo es menor a 0, y si no entendemos este concepto, podríamos tener ahí dificultades para resolver este tipo de inecuaciones. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es trabajar ejemplos donde vamos a ver la aplicación de eso que tenemos ahí. Quiero aclarar, digamos, que en este ejemplo que acabo de decir, el número, digámoslo así, que hace el cambio, que hace el corte, es el menos 3, pero no siempre es menos 3, ¿verdad? Por supuesto. Voy a hacer un ejemplo más para aclarar eso. Si yo quisiera trabajar la expresión, digamos, menos 4x más 7, entonces para averiguar cuál es ese número que me hace el corte, lo que hacemos es igualar a 0 y despejar la x, es una ecuación, entonces usted despeja, suma menos 7 a ambos lados o resta 7 a ambos lados, como quiera entenderlo, entonces x va a dar 7 cuartos. Entonces en este ejemplo, 7 cuartos es el número que nos hace, digamos, el cambio. 7 cuartos, usted puede ahí, o podría pasarlo a decimal para ver cuánto da. En este caso da 1,75. Para tener una referencia en la recta numérica, pero realmente no hace falta hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si evaluamos números mayores a 7 cuartos? Por ejemplo, 2. Si usted pone 2 en la X, le va a dar menos, si pone 2 en la X, le va a dar menos 8 más 7 y eso va a dar resultado negativo. Si pone un 3, le va a dar negativo. Si pone un 100, le va a dar negativo. Entonces, en este ejemplo en particular, el punto de corte, vamos a llamarlo así, es 7 cuartos. Pero si usted evalúa números a la derecha de 7 cuartos, va a ir obteniendo resultados negativos. Pero si lo hace a la izquierda, por ejemplo, menos 5, menos 8, 0, 7, se va a ir dando cuenta que va a obtener resultados positivos. Entonces, no siempre los positivos o no siempre los resultados positivos van a ser los menores, podrían ser los mayores, como el ejemplo de arriba. Entonces, eso se puede ir analizando, digamos, en lo que vamos a ir haciendo. Entonces, esos dos ejemplos es para ilustrar la importancia del concepto de signo. Tenemos aquí el primer ejercicio. Todos estos ejemplos que vamos a desarrollar hoy, así como lo hemos hecho en otras sesiones, todos son ejemplos tomados de exámenes de años anteriores, con la idea de que vean normalmente qué es lo que preguntamos aquí. Bueno, vamos a ir abordando ese ejemplo. Bueno, eso que hicimos arriba, esas dos rectas numéricas, tienen mucho que ver con la resolución de la inecuación. En realidad, resolver una inecuación es precisamente hacer eso, solo que todo se hace junto y se construye una única tabla, pero la esencia es la misma. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es identificar, primero, si estamos comparando con 0. Y en este caso, nos damos cuenta de que sí. Dice menor o igual a 0. Pueden haber 4 casos. Puede ser que estemos resolviendo menor o igual, o mayor o igual, o mayor o menor. Son las 4 posibilidades que tiene una inecuación. Si no estuviera comparado con 0, digamos, si en lugar de ese 0 que estoy marcando con una flecha azul, si en lugar de ese 0 es un 1 o un menos 20 o un 7, ahí hay que hacerlo o hay que hacerlo comparado con 0. O sea, hay que despejar. Más adelante salen ejemplos de eso, pero eso es lo primero que vamos a fijarnos, que ya esté comparado con 0, porque se trata de ver si esa expresión o en qué valores de x esa fracción es positiva o es negativa. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, entonces, es ver si está comparado con 0. Número 2,
buscar los valores que me hacen 0 cada expresión. Eso lo voy a escribir acá de verde. Entonces, la expresión x más 1 se hace 0 o vale 0 cuando x vale menos 1. Si usted en lugar de la x pone un menos 1 más 1 da 0. La expresión de la derecha, x menos 4, vale 0 cuando x vale 4. 4 menos 4 da 0. Y la expresión 3 menos x vale 0 cuando x vale 3. Ahora, si eso no lo logra ver fácil o le cuesta entenderlo, lo puede hacer aquí en una nota aparte y nada más despeja, ¿verdad? Usted dice x más 1 cuando vale 0. Entonces usted ahí despeja x, hace la ecuación y entonces se da cuenta que efectivamente da menos 1, como lo marqué ahí. Y así, sucesivamente para los otros casos. Ahora, eso no es necesario. Lo hago por si todavía no entiende de dónde sale eso, pues simplemente es despejar. Igual a 0 y despeja. ¿Ok? Entonces, nada más, eso lo estoy haciendo aquí en una notita. Si es necesario, lo seguimos haciendo, pero muchas veces esto se puede ver a ojo, ¿verdad? 3 menos x, bueno, póngale un 3 a la x y eso se hace 0. Pues en este caso, pues x vale 3. Bueno, entonces, paso número 1, ver si está comparado con 0. Paso número 2, buscar los puntos que me hacen 0 cada expresión o los puntos de corte, si lo queremos ver así. Y posteriormente, vamos a ir construyendo la tabla. Sí, por ahí me hablan de las restricciones. Efectivamente, hay que hablar de las restricciones. Ya casi vamos a hablar de eso. Restricciones son los valores que me hacen 0 el denominador, pero por ahora estábamos buscando los puntos que van a ir en la tabla. Bueno, entonces, normalmente, cuando ustedes estudian este tema, hacen unas tablas de signos y es como yo lo voy a hacer, considerando que lo común es hacerlo así. Hay otros métodos para hacer esto, haciéndolo por casos tal vez o así, pero vamos a hacerlo construyendo una tabla de signos, como normalmente lo trabajamos. Bueno, ustedes arriba notan que hay 3 factores, entonces vamos a agregar una fila más, ya les voy a explicar para qué. Y tenemos 3 puntos o 3 números que ya vimos cuáles son, menos 1, 3 y 4. Entonces aquí la recomendación es ordenarlos. Voy a usar la regla para que me quede un poquito más preciso. Lo que hacemos es ordenarlo de menor a mayor, siguiendo la lógica de la recta numérica. Y nos vamos dando cuenta que, vamos a hacerlo aquí, el menos infinito y el más infinito que estoy agregando acá es como para decir, para cubrir toda la recta, ¿verdad? Venimos desde menos infinito hasta más infinito. No deberíamos pasar, entonces deberíamos borrar esto que está después de acá. Y vamos a ubicar los números ahí arriba. Los números son menos 1, es el menor, después 3 y después 4. Y vamos a poner los factores, x más 1, x menos 4, que es el segundo, y 3 menos x. Hay un detalle muy importante, y ya ustedes me lo mencionaron, que es el de restricción. Recordemos que en una fracción el denominador siempre debe ser diferente de 0. Entonces, para que esa expresión que tenemos aquí no se indefina, la restricción es que x no puede ser 3, ¿ok? X no puede ser 3, pero 3 sigue siendo el número que me hace 0 el término de abajo. Entonces, x no puede ser 3. Normalmente se acostumbra a dibujar una doble línea donde está la restricción, que en este caso es 3. Esa doble línea es para recordarnos
que ahí hay una restricción. Siempre y cuando se considere la restricción, podríamos incluso no poner esa línea, pero es una buena práctica para recordar que así funciona. Tenemos ahí, vamos a ver, menos 4, sí, ahí no es menos 4, ahí lo que va es un menos 1. Alguien levantó la mano, ya le vamos a dar el pase. Ya casi vemos dudas. Y finalmente, la última fila es para escribir toda la expresión. Hay dos maneras de hacerlo. Una es escribiendo P de X, entendiendo que P de X es toda esta expresión. Toda esta expresión la vamos a llamar P de X. O la otra forma es escribir aquí en este cuadrito toda esa fracción, pero a veces la expresión es un poquito grande y se hace muy incómodo escribirlo ahí. Entonces yo recomendaría que pongan P de X, entendiendo que P de X se refiere a todo. Tenemos una pregunta, voy a atenderla antes de continuar. ¿Quién me levantó la mano? José Arturo, levánteme la mano, por favor, para ubicarlo en la aplicación. Adelante. Consulta, cuando se refiere a lo de la restricción, es lo del 3, pero siempre va a ser el 3. Bueno, en este ejemplo sí, porque es el número que está en el denominador, ¿verdad? Ajá. Eh, Entonces el que esté en el denominador va a ser la correcto, restricción. exacto, Ok. exactamente, sí. La restricción va a ser el número que me haga cero el denominador. Ajá. Eso es. Si abajo tuviera x menos 4, entonces la restricción sería 4. Si abajo tuviera x más 10, la restricción sería menos 10. Menos 1 debería ir abierto, me preguntan, sí, en menos 1 debería ir abierto. En menos 1, no, perdón, en menos 1 no, en 3. La restricción es en 3, no en menos 1. Bueno, entonces ahora pasa lo siguiente. Ya sabemos que menos 1 es el número que hace 0, x más 1. Entonces, esto se representa de la siguiente forma. Se pone una, o se puede hacer de esta forma, ¿verdad? Eso es una manera de explicarlo. Hay otras. Yo estoy poniendo aquí una bolita cerrada para recordar que menos 1 es el número que me hace 0, x más 1. 4, x menos 4. 4 es el número que me hace 0 esa expresión. Entonces yo pongo bolita cerrada aquí en 4. ¿Por qué? Porque ya vimos arriba que 4 es el número que me hace 0, x menos 4. Y 3 es el número que me hace 0, 3 menos x. Entonces va una bolita en 3. Pero hay un detalle. Como es una restricción, y para acordarnos vamos a poner la bolita abierta. ¿Ok? Ahora, otro detalle que lo voy a decir de una vez. Nuestra inecuación es menor o igual. Entonces, por eso fue que puse las bolitas cerradas, porque el menor o igual las incluye. Entonces va bolita cerrada. La restricción o las restricciones siempre van a ir con bolita abierta para recordarnos que no va a ser una solución, porque me define la fracción. Bueno, ahora vamos a llenar esto de signos. Vamos a llenar los signos, entonces aquí vamos a aplicar el principio que les decía ahora, el principio de la recta numérica, solo que es una recta numérica puesta ahí en la tabla. Entonces, por si alguien no ha trabajado mucho esto, no lo ha visto, voy a hacerlo de esta forma. Menos 1 es el número que me hace 0 esa expresión. Entonces, vean, una manera de entender esto es así. Usted puede, digamos, si no ha trabajado mucho esto, no lo entiende bien, una recomendación que le puedo dar es que ya usted sabe que cuando x vale menos 1 esto da 0,
Entonces usted empieza a probar valores. Por ejemplo, si usted cambia la x por un 0, pone un 0 en la x, eso le va a producir 0 más 1, es positivo. Si usted cambia la x por un 1, 1 más 1 da 2, es positivo. Si cambia la x por un 2 y así. Entonces, no importa qué número esté a la derecha de menos 1, cuando usted lo evalúa ahí, lo cambia, eso le va a ir dando positivo. Entonces vamos a tener positivos a la derecha. Pero si usted lo hace ahora hacia la izquierda, digamos menos 2 más 1 da negativo, entonces se va a ir dando cuenta de que aquí van a haber negativos. Entonces, esa información es la que vamos a poner en la tabla. Entonces, en la tabla vamos a decir entonces, bueno, que antes de menos 1 van negativos y después de menos 1 van positivos. Entonces, así nos queda. De menos 1 a la derecha van signos positivos, de menos 1 a la izquierda van signos negativos. Okay. Forma 1 de explicarlo. Forma 2, que usted diga, ¿cuándo x más 1 es mayor a 0? O sea, positivo. Entonces que usted despeje o resuelva esa pequeña ecuación, resta 1 a ambos lados, entonces le queda x mayor a menos 1. Ahí dice, para los mayores a menos 1 es positivo. Por eso allá arriba puse más, 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 más. Bueno, esa sería otra forma de resolverlo. Otra estrategia que les puedo dar. Bueno, otra estrategia puede ser que usted empiece a probar algunos valores y que usted diga, bueno, vaya intervalo por intervalo. Voy a subrayar aquí de marcador verde, donde dice menos infinito menos 1. Entonces que usted lo vaya haciendo por intervalos. Entonces usted diga, bueno, entre menos infinito y menos 1, ahí está menos 10, por ejemplo. Entonces usted cambia menos 10, a modo de ejemplo, puede ser menos 11, menos 20, o menos 1.000.000, lo que usted quiera. Toma un número que esté ahí. Por ejemplo, menos 10. Entonces usted evalúa menos 10 en x más 1 y eso le da signo positivo, negativo, perdón. Después, toma números entre menos 1 y 3. Voy a pintar de otro color ahí para que vean dónde estoy hablando. Toma números entre menos 1 y 3. Por ejemplo, el 2. Y si usted evalúa el 2 en x más 1, 2 más 1 me da 3. Entonces va positivo. Y así va probando intervalo o pedazo por pedazo. De 3 a 4, bueno, tome 3.5, me muestra. 3.5 más 1 da positivo. Y de 4 en adelante, ya, tome ahí 100 millones de muestra. 100 millones más 1 da positivo. Así es como llenamos ese cuadrito. Ya con la práctica, con un poco más de experiencia, ya uno sabe desde que lo ve cómo va a quedar, porque ya usted va viendo ahí una relación entre el coeficiente y el signo. Pero por ahora vamos a hacerlo así. Bueno, ahora vamos al segundo, con x menos 4. Bueno, vuelve a hacer lo mismo. No sé cuál estrategia le gusta más o cómo lo estudiaron. Yo lo estoy haciendo aquí de varias formas para cubrir ahí la mayor cantidad de opciones, dependiendo de cómo ustedes lo estudiaron, y así poderles ayudar. Ya casi, bueno, todos los que se pueda, ¿verdad? Todas las posibilidades que podamos desarrollar. Ahora, con x menos 4, el valor es 4, entonces ya usted sabe que cuando x vale 4 da 0, entonces usted empieza a hacer pruebas. A la derecha de 4, bueno, si x vale 5, da positivo. Si x vale 6, da positivo. Si x vale 7, 7 menos 4 sigue dando positivo. Si x vale 8, 8 menos 4 sigue dando positivo. Entonces nos damos cuenta de que a la derecha de 4 va a dar puros positivos. Y a la izquierda de 4 va a ir dando negativos. Si evalúan 3, si evalúan 2, 2 menos 4 da negativo. Entonces ahí está. Eso es lo que vamos a poner en el cuadro. Antes de 4 van negativos y después de 4 van positivos. Y vamos con el otro. Este ejemplo lo estoy haciendo más despacio, ya en el que sigue vamos a ir
haciendo algunos procesos más rápido, pero lo que me interesa es no solo que lo hagan mecánicamente, sino que puedan ir interpretando el por qué es que uno llena esas tablas así. El tercero, bueno, 3 es el valor que me hace 0 la expresión. 3 menos 3 da 0. Entonces, es el punto de corte, entre comillas, así podemos titularlo. Y empieza a hacer pruebas, digamos. De 3 en adelante, 4, digamos. 3 menos 4, vamos ahora con 3 menos x. Entonces usted dice, bueno, si cambio la x por 4, 3 menos 4 da negativo. Si cambio la x por 5, 3 menos 5 da negativo. Si cambio la x por 10, 3 menos 10 da negativo. Y así sucesivamente. Entonces, si lo hacemos para los menores, digamos en un 2, entonces usted dice 3 menos 2 da positivo. Si lo prueba con un 1, 3 menos 1 da positivo, 3 menos 0 da positivo. Si pone un negativo, digamos 3 menos menos 100, si en lugar de la x pone un menos 100, 3 menos menos 100 da positivo. Y así. Entonces, antes de 3 van a estar los positivos y después de 3 van a estar los negativos. Y así llenamos la tabla. Ahora, esos que estoy diciendo, de ir probando, nosotros siempre vamos a factorizar y vamos a tener factores lineales, entonces siempre funcionan de esa forma, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer unos ejemplos con cuadráticos y van a haber unas variantes a esto. Bueno, finalmente la fila de P de X la llenamos aplicando la ley de signos. Entonces vamos hacia abajo aplicando leyes de signos. Entonces vamos haciendo ahí, ley de signos hacia abajo. Dice negativo, negativo, positivo. Entonces, menos un número positivo por uno negativo da positivo y por otro positivo da positivo. Segunda columna, tengo positivo, negativo, positivo. Eso da negativo. Tercera columna, positivo, negativo, negativo, da positivo. Y cuarta columna, positivo por positivo, positivo por negativo, negativo. Ok, ahora sí. Después de que tenemos la tabla lista, después de que tenemos la tabla llena, nos vamos a la pregunta. La pregunta dice, resuelva la inecuación menor o igual a 0. Eso significa negativo. Ser menor a 0 significa ser negativo, pero dice menor o igual. Pues significa ser negativo o 0. O sea, que en realidad nos interesa donde es negativa la expresión. Entonces, esa expresión es negativa en esos dos intervalos. O sea, desde menos 1 nos tiramos arriba, ¿verdad? Que arriba van los valores de x. Desde menos 1 hasta 3. Cerrado en menos 1 porque dice menor o igual, pero abierto en 3 porque es una restricción. Y hay otro intervalo allá, el que pinté de morado, desde 4 y se extiende a más infinito. Esto se lee allá arriba, ¿verdad? En el eje X. Pero en 4 va cerrado porque es mayor o igual, incluimos los extremos. Y como son dos intervalos que están, como quien dice, separados, usamos el símbolo que llamamos de unión. Entonces, ese intervalo unión ese otro. Ese es nuestro conjunto solución y eso debería ser la respuesta, que debería estar ahí arriba. Y efectivamente sería la opción A. Y así es como abordamos ese tipo de inecuaciones. No entendí por qué los positivos. Sí, voy a darte la palabra porque no te entendí la pregunta. Adelante.
Era la de x menos x, 3 menos x, esa no la entendí. Ah, ok, ¿por qué empezamos con positivos? Sí, Ok, no me quite el audio que es ahí para hablar eso. Vean, eh, ajá, ok, digamos, no sé si ven allá arriba donde estoy poniendo una flechita roja que marqué de verde. sí, Ajá, estoy hablando con José, ¿verdad? Así es. sí, Ajá, vea que ahí estamos trabajando en el intervalo menos infinito 1, ¿cierto? sí. Ajá, deme un ejemplo de algún número que esté ahí. Mm, que esté dentro del menos infinito. Entre menos infinito y menos 1, un número que esté ahí, digamos. Eh, 1. No, 1 no está ahí, ¿verdad? Entre menos infinito y menos 1. Pues no entiendo. Ok, voy a dibujar aquí abajo de color morado una recta numérica. Aquí está menos 1, está menos 2, está 0, está 1. Y ahí sigue. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, estoy pintando de verde ese intervalo. Sí, Sí, ok, dígame un número que esté ahí en ese intervalo. -2. Ajá, ese menos 2, evalúelo en la expresión que estoy encerrando en verde. Ok, ¿Cuánto le da? Si pone un menos 2 en lugar de la X. Ah, bueno, aquí tiene la pregunta de Mariana y ya le respondieron. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Es por la restricción, correcto. ¿Cuánto le da José? -2. Poniendo un menos 2 en la X. Eh, Si en lugar de la X ponemos un menos 2. ah, Ok, voy a escribirlo aquí abajo para que lo visualices. Usted tiene 3 menos X. sí. Y en lugar de esa X está sustituyendo, está poniendo un menos 2. ¿Cuánto da esa operación? Ah, es que yo estaba haciendo el x -4. No, estamos en 3 menos X. ¿No fue Ok. ese que me preguntó? Sí, sí, ese. Ah, bueno, Solo ¿cuánto da que eso? empecé a. Ok, bueno. ¿Cuánto nos da eso entonces? Ok, bueno. ¿Alguien que me ayude con el uno punto cálculo ahí? cinco No da 0.5. ¿Cuánto? Por ahí me dicen que da 5, sí, da 5. ¿Cómo es que lo hace para que el 5? Estás haciendo esta operación, estás haciendo 3 menos menos Ah, 2. Entonces, 3 más 2 nos da 5, ¿no? sí. Eso, exacto, eso que nos escriben en el chat. Sí, creí que era lo de Ahora, pasarlo. ese 5 es un número positivo. Por esa razón es que puse positivo aquí donde estoy marcando. Ujú. Ajá. Ah, ok. Ujú. Ahora, ve que ya hay otro más, ¿verdad? A la derecha. Sí. Ah, ok, entonces usted hace el mismo razonamiento. Usted ahora va a escoger un número entre menos 1 y 3. Es un método para hacerlo, ¿verdad? Hay otros, pero es válido hacer eso. Entre menos 1 y 3, ¿qué número podríamos tomar entre menos 1 y 3? 2. Ajá, sustitúyalo ahí. Haga lo mismo, pero con 2 ahora.
¿Cuánto le da? Si pone un 2 ahora. 1. Ajá, ¿es positivo o negativo? Positivo. Ajá, por eso va un positivo ahí, donde voy a marcar de naranja. Ah, ok. Y así, sucesivamente. Ah, ok, ok. Ujú. Ya, gracias. Tengo otra pregunta. Dice, ¿por qué algunas veces aparece intervalo cerrado? Ah, ok. Bueno, voy a hacer esto aquí para bajito aquí. Bueno, ustedes ven aquí arriba que la pregunta dice menor, voy a hacerlo aquí arriba mejor para que me quede la explicación más clara. Voy a escribir donde está la flecha naranja. Ustedes ven que ahí dice menor o igual que 0. Entonces, ser menor o igual significa que vamos a incluir los extremos. Entonces, en general, digamos, eso se representa con intervalos cerrados. Si la pregunta es mayor o igual que 0, también en ambos casos vamos a representar con intervalos cerrados. Ahora, la otra posibilidad es que tengamos menor estricto o mayor, menor sí, o mayor, menor o mayor. En esos casos trabajamos con intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo los extremos. Entonces, en un ejercicio como este, deberíamos ponerlos cerrados porque estamos incluyendo los extremos, pero las restricciones no se cuentan. Entonces, por eso va abierto en las restricciones. En nuestro ejemplo, la restricción es 3, porque es el número que me hace 0 el denominador. El número que me hace 0 la expresión del denominador de abajo, para entenderlo de una manera más sencilla. Ok. La otra pregunta es, ¿qué significa la U? Significa unión. Unión. Unión quiere decir que la solución puede ser de -1 a 3 o unión o de 4 más infinito, o sea, que tiene dos posibilidades. Me pregunta José que sustituir toda la expresión en sí. Sí, es por eso, es para sustituir esa expresión en sí. Hay casos en los que no se escribe la unión, me pregunta alguien ahí. Sí, digamos que, bueno, por ahí tengo un ejemplo donde no sale con unión, pero básicamente, de hecho el ejemplo que sigue, no hay unión ahí, pero por ejemplo, si nos hubiera dado en la fila de abajo positivo, negativo, positivo, positivo, o sea, si abajo tuviéramos solo un negativo, no hay que escribir unión porque solo sería un intervalo. Ajá. Entonces, ¿cuándo hay que escribir unión? Bueno, cuando nos dé, como en este ejemplo, que hay dos intervalos de respuesta, digámoslo así, dos intervalos separados de respuesta. Cuando hay un infinito, el intervalo tiene que estar abierto. Así es, siempre. Siempre que tengamos un infinito en respuesta, el intervalo va a ir abierto. Eso es porque el infinito en sí no es un número real, entonces no se puede incluir. Siempre que la respuesta incluye un infinito, va abierto por definición. Ok, voy a hacer el siguiente ejemplo y ahí retomo la pregunta que me hacen de volver a explicar lo de los intervalos. No sé si Noelia se refiere a la respuesta o al abierto cerrado. A la respuesta, ok. Ajá. La respuesta, bueno, vamos a intentar aclararlo aquí. Eh, Ahí tenemos marcado de ese color morado la última fila, pero eso se lee de arriba. Voy a hacer una flecha roja donde está el -1 y el 3. Entonces, por eso es que va de -1 a 3.
porque si ustedes ven aquí la columna, hace referencia desde -1 hasta 3. ¿Por qué va cerrado en -1? Bueno, porque es un menor o igual la pregunta. ¿Por qué va abierto en 3? Porque es una restricción. Vamos a hacer otro ejemplo para ver si le aclaro eso mejor, porque es que aquí ya tenemos muchas cosas en la pizarra y tanta raya puede generar confusión. Entonces ya ahorita vamos a intentar repasar eso. Bueno, tenemos otro ejemplo. Es una expresión polinomial. Ustedes la pueden ver ahí. En expresiones como estas, siempre la recomendación es factorizar. Cuando usted factoriza, puede hacer un análisis de signos, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero antes nos vamos a fijar si está comparada con 0. En este caso sí, vean que está comparado con 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un ejemplo como este es factorizar. Y cuando digo factorizar, puede ser de cualquier método, ¿verdad? Entonces aquí ya esto se relaciona con la primera clase que tuvimos. Se puede factorizar de muchas formas, bueno, con lo que se pueda, factor común, agrupación, división sintética, inspección, suma, resta de cubos, a como se pueda. En este caso, este ejemplo se puede abordar de dos formas. Una es, bueno, se puede intentar hacer de dos formas. Factor común no, porque no hay nada común en los cuatro términos, pero sí puede ser usando agrupación o división sintética. Yo no me voy a detener explicando los métodos de factorización porque de eso se trabajó en una sesión. Si usted tiene muchos problemas en factorizar, yo le puedo recomendar ahí el video que está, bueno, de hecho hay dos videos de factorización, el de este año, hace de la semana pasada, y uno del año pasado. Eso le puede ayudar a entenderlo mejor. Yo voy a ir explicando en detalle, pero no puedo ir explicando todos los métodos, ¿verdad? Sin embargo, sí voy a ir abordando las preguntas que tengan ahí. Bueno, voy a explicar por qué creo que va a servir agrupación. Puede servir agrupación porque ustedes ven que ahí hay un 16 y un 48. Y 16 y 48 tienen como común, como factor común, un 3. Y ese 3, y yo estoy observando un 3 allá, ese que pinté de amarillo. Eso me puede dar una luz de que eso puede servir usando agrupación. Entonces voy a recordar aquí. Aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Entonces voy a hacer dos grupos. Factorizar por agrupación es hacer grupos y después factorizar cada grupo. Entonces, en el primer grupo esto es prueba y error, prueba y error, sí, puede servir de varias formas, pero normalmente usted podría iniciar poniendo en el grupo 1 los dos primeros y en el grupo 2 los otros. Yo lo voy a hacer así. Si no nos sirve, entonces intentamos otra cosa, pero podemos probar por ahí. Entonces, en el primer grupo van los dos primeros y en el segundo grupo los otros dos. Entonces, ese es el primer paso de agrupación, agrupar, hacer grupos. Si son 4 términos, usted hace 2 grupos de 2. Si tuviera 6 términos, puede hacer 3 grupos de 2 o 2 grupos de 3 y así sucesivamente. Ahora, vamos a hacer factor común en cada grupo. Me doy cuenta que en el primer grupo puedo sacar un x a la 2 de factor común. Entonces, en el paréntesis nos va a quedar menos x más 3. Vean que si usted lo razona al revés, le da x2 por menos x, da menos x3. Y x2 por 3 da 3x a la 2. En el segundo grupo podemos sacar a factor común un 16. Entonces usted dice, bueno, 16 ¿por qué me da menos 16x?
menos x. 16 por menos x, menos 16x. ¿Y 16 por qué me da 48? Bueno, 3. 16 por 3, 48. Esta agrupación es una agrupación que sí nos funciona porque la idea es tener factores iguales. Entonces, yo voy a marcar aquí para tratar de explicarlo mejor que en un ejercicio como este tenemos dos términos. Uno es este que estoy marcando aquí con la flecha roja, término número 1, y término número 2. Esos términos tienen como común lo que marqué ahí, ese menos x más 3. Entonces yo lo voy a sacar a factor común, hago un factor común total, digámoslo así. Entonces me queda menos x más 3. Y si usted en el primer término, en el que marqué con número 1, factoriza, saca factor común x más 3, le queda un x a la 2. A ver si me explico mejor. Si yo saco factor común, o sea, si quito ese menos x más 3, me queda un x a la 2. Y si del otro término saco factor común x menos x más 3, me queda un 16. Entonces más 16. Y ahí está factorizado. Aquí va un por ahí en medio. Traten de visualizarlo al revés. Todo este paréntesis que estoy marcando anaranjado por x a la 2 da lo que dice número 1. Y todo ese paréntesis por 16 da lo que dice número 2. Entonces, paso número 1, ver si está comparado con 0. Ahí está en amarillo marcado. Sí, está comparado con 0. Ahorita hacemos un ejemplo cuando no pase eso. Número 2, factorice. Y cuando ya tenga esas dos cosas, voy a apuntar aquí para que si ustedes están tomando nota. El número 1, comparar con 0. Ahorita vemos qué pasa si no hay un 0 allá donde me queda amarillo. Número 2, factorice. Y ya cuando tenga esas dos condiciones, ya ahora sí, podríamos empezar a hacer una tabla de signos. En el ejemplo pasado, en el ejemplo número 1, vean que no hubo que factorizar y la razón es porque ya venía listo, ya venía factorizado. Por eso es que no se necesitó. Entonces vamos a construir la tabla de signos. Ahora, otro detalle, no lo he dicho, pero ya lo iba a decir, es que si este polinomio que estoy marcando de verde se pudiera factorizar más, se factoriza. En este caso, ya esto no es factorizable en R. ¿Por qué no es factorizable? Bueno, porque es una suma de cuadrados. Algo al cuadrado más 16 no se hace 0. Estamos trabajando en el contexto de números reales, ¿verdad? Pero x al cuadrado más 16 nunca va a ser 0. Entonces no es factorizable. Otra forma de decirlo, no sé cómo lo estudiaron, pero otra forma de decirlo es que tiene discriminante negativo o que es una suma de cuadrados. Es decir, a eso no se le puede hacer nada. No hay un número que haga 0 esta expresión. Entonces lo dejamos ahí. Si se le pudiera aplicar inspección o fórmula notable o lo que sea, se hace, pero en este caso no se puede. Entonces, dado que no se puede y el otro ya está factorizado, podemos empezar a hacer la tabla de signos. Entonces vamos a poner aquí los infinitos. Menos infinito, más infinito. Y el número que me hace 0, el factor que tenemos ahí. En este ejemplo, nuestro factor es menos x más 3.
Entonces el número que me lo hace 0 es un 3. Vamos a apuntar eso aquí para que lo recuerden. El número que me hace 0 ese factor es un 3, porque menos 3 más 3 da 0. Ahora, este x al cuadrado más 16 no es factorizable, es una suma de cuadrados, nunca se hace 0. Nunca se hace 0. Por eso es que no le puse una columna, porque no hay un número que me lo haga 0. Entonces voy a poner los factores x más 3, x al cuadrado más 16, y agregamos una fila más, p de x. ¿Quién es p de x? Toda la expresión. Si no les gusta así, no hay ningún problema. Entonces nada más usted abajo pone toda la expresión. A veces es un poco grande y no cabe, entonces hay que hacerlo más grande, o simplemente poner un símbolo ahí para saber que ahí va eso. Pues ahí va p de x, que es toda la expresión. ¿Ve? P de x es todo esto. Normalmente usted pone p de x y ya entiende que es todo. Vean que en el ejemplo anterior pusimos una doble columna para explicar el concepto de restricción. En este caso no hay restricción, porque acá no hay denominadores, no hay números que me hagan 0 el denominador. Entonces no hace falta hablar de restricción. Otro detalle, dice aquí mayor o igual. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar con intervalos cerrados. Y eso se representa con bolitas rellenas. Entonces, en este caso, aquí se hace 0 en menos 3. Ahora, ¿me quieren decir qué signo va a la derecha de 3? ¿Qué signo va? Escríbanme ahí. A la derecha de 3 va menos, me dicen. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Que a la derecha de 3 va menos. Porque la variable está negativa. Ok. Bueno, esa es una buena forma de recordarlo. Si no lo sabemos hacer así, entonces usted va sustituyendo, ¿verdad? De 3 en adelante, por ejemplo, si usted cambia la x por un 7, menos 7 más 3 da negativo, y así sucesivamente. Entonces van negativos aquí. Y antes de 3 van positivos. Bueno, por ahí nos da una forma rápida de entenderlo, y es válido. Ya cuando usted lo entiende y ha hecho muchas, puede ir haciendo ese tipo de analogías, que es lo siguiente. Si el número que multiplica la x es negativo, entonces nuestra tabla empieza con positivos, o ha cambiado. Y después del 0, eso aplica cuando son lineales, ¿verdad? Después del 0, entonces se cambian los signos. Si no, puede seguirlo haciendo probando, probando valores. Entre menos infinito y 3, usted evalúa números y va a ir dando positivo. Volvemos con x al cuadrado más 16. Resulta que ese x al cuadrado más 16 no es factorizable, es una suma de cuadrados, nunca se hace 0. En este caso, si usted prueba, por ejemplo, menos 2 al cuadrado más 16, esto va positivo. Si prueba 3 al cuadrado más 16, eso va positivo. Y en general, esto siempre va a ser positivo. Entonces, lo que pasa con esto es que esos polinomios que no son factorizables siempre van a tener dos posibilidades. O siempre son positivos o siempre son negativos. En este caso, resulta ser que es positivo. Bueno, entonces, vamos a aplicar la ley de signos. Más por más da más, viendo en la primera columna. Y en la segunda columna, menos y más da menos. La ley de signos. Si nos vamos a la pregunta dice mayor o igual a 0. En ese caso significa mayor o igual a 0
significa que estamos trabajando en la parte positiva. Voy a escribir aquí arriba, color naranja, que es positivo o cero. Entonces, mayor o igual a cero, positivo o cero. Entonces, nuestra respuesta va a trabajar con este intervalo, con esta columna que estoy marcando acá, porque queremos que sea mayor o igual a cero. Entonces, nuestro conjunto de solución solo va a tener un intervalo que viene desde menos infinito y termina en 3. En los infinitos siempre va a ir abierto. En 3 va a ir cerrado porque es mayor o igual. Si hubiera sido mayor estricto, lo ponemos abierto. Entonces, ese es el conjunto solución, desde menos infinito hasta 3. Ahora alguien me preguntó si siempre va a haber unión. Bueno, no siempre, porque aquí solo hay un intervalo de respuesta. ¿Okay? Bueno, después tenemos, bueno, aquí tengo varias preguntas. Una dice, ¿por qué en la tabla la parte de X2 es positiva en ambas? Bueno, excelente pregunta. Porque, digamos, si cuando usted le va al cuadrado un número y después le suma 16, eso siempre va a ir dando este positivo. O sea, es una cuadrática irreducible. Esas siempre son o positivas o negativas. Puede usar la calculadora y hacer la prueba. Digamos, si usted pone menos 2 al cuadrado más 16, da positivo. Menos 5 al cuadrado más 16 da positivo. 7 al cuadrado más 16 siempre da positivo. Entonces, esas no factorizables, esas irreducibles, esas siempre van a ser o positivas o negativas. Tengo más preguntas. ¿Por qué en el 3 va cerrado? Bueno, en el 3 va cerrado porque la pregunta tiene que ver con mayor o igual. Si tuviera que ver con menor o igual, también va cerrado. ¿En qué casos va abierto? Bueno, en esos casos va cerrado. Va abierto si la pregunta fuera con menor, con mayor o con menor. Entonces aquí va abierto. ¿El infinito nunca puede ir cerrado? No. El infinito siempre va a ir abierto, ya sea más o menos infinito. Las limitaciones sí entran en examen. Las que no entran son las de valor absoluto. En este caso hay restricción, me preguntan. No, en este caso no hay restricción porque no tenemos denominador. ¿Qué más preguntas tengo? Dice, ¿en qué caso siempre sería negativo? Esa es una excelente pregunta. Esa sería una excelente pregunta. ¿En qué casos va negativo? Bueno, voy a darle un ejemplo. Aquí en rojo lo voy a escribir. Si fuera menos x al cuadrado menos 16, por ejemplo. Esto siempre es negativo. No importa qué valor le ponga usted a la x, siempre va a ser negativo. Ese es un ejemplo, digamos. Me preguntan si las ecuaciones radicales entran en el examen. No, las ecuaciones radicales no entran en el examen. ¿Por qué no se le saca 0 al primer factor? Sí, le sacamos 0. El 0 es el 3. 3 es el número que hace 0, la expresión. ¿Por qué no se usó el menos? No se usó el menos porque allá arriba la pregunta dice dónde es mayor o igual a 0. Eso depende de la pregunta, digamos. Voy a escribir eso abajo porque a veces eso lo pasamos muy rápido. Bueno, aquí a la derecha para que puedan verlo aquí. Vean. Si la pregunta dice mayor o igual a 0, estamos trabajando con la parte positiva. Si la pregunta hubiera sido menor o igual a 0, estaríamos trabajando con la parte negativa. En nuestro caso, vamos a usar la positiva porque
porque dice mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces depende de qué tiene que ver eso. Bueno, aquí hay preguntas muy interesantes. Dice, ¿por qué no se considera el más infinito? Bueno, porque la parte positiva llega hasta 3. Si entre 3 y más infinito hubiera un más, entonces ahí sí usamos de 3 a más infinito. ¿Cómo se sabe si hay que poner menos infinito o más infinito? Me preguntan. Eso depende de qué lado que el signo que queramos. En este caso, usted ve que hay una suma, que ya estoy encerrando en círculo, y eso está trabajando en la parte de menos infinito a 3. Entonces, por eso es que va a menos infinito, ya que no usamos la parte derecha. Ok, después tenemos aquí después dice cuál es el proceso de una inecuación de iguales. Bueno, en ese caso sería una ecuación. Ya no sería una inecuación, sería una ecuación. Una pregunta interesante, ¿verdad? Porque eso, si es una inecuación de iguales, ya sería una ecuación. Ajá. Bueno, alguien va a preguntar algo más. Vamos a ver aquí. María Fernanda, adelante. Profe, Sí, usted acaba de decir que el más infinito no, porque es hasta donde llega el cero. Pero si tuviera más ceros, si tuviera más ceros, eh, sí, podría ser que sí, correcto, claro. sí, ok, gracias. Como el ejemplo pasado, que había un más a la derecha después. Entonces sí, podría ser que tenga más infinito y menos infinito, sí. Sí, sí. Luana, adelante. Profe, en el x a la 2 más 16 se considera a partir del 3 y se considera a partir o sea, el 3 es el 0 o de donde parte para ponerle el x. No, el 3 es el 0, pero solo del menos x más 3. El x al cuadrado más 16 no tiene ceros. Sí, pero se considera a partir de esos. Bueno, se considera en toda la recta, siempre es positivo. En realidad no va a afectar porque como siempre es positivo, aunque se considere en una parte, no va a hacer ninguna diferencia. Ok, Sí. gracias. Bueno, mucho gusto. Tengo otra pregunta aquí. María Fernanda. Perdón, perdón, no había bajado la mano, profe. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir haciendo ejemplos y ahí vamos a ir aclarando otras dudas. Y vamos a ver. La respuesta es la A, entonces. Excelente. Excelente. Al final nunca marcamos la respuesta. Sí, es la A, claro. De menos infinito hasta 3. Bueno, alguien me preguntaba sobre cuántas preguntas tiene el examen. Bueno, ya se mandó a los profes, ahorita no lo recuerdo exactamente, pero ya se mandó a los profes la distribución, donde viene objetivos, incluso viene cuántas preguntas de cada tema. Entonces yo recomendaría que le pregunten a su profesor, su profesora, para que les dé la información completa o incluso les pase esa hoja. Si no, la pueden buscar en la página de Matem. Yo creo que ya está ahí en la página de Matem la distribución. Bueno, quiero hacer un ejercicio donde no venga comparado con 0, porque no siempre van a venir así. De hecho, muchas van a venir así como esta. Sí, al profe de mate, correcto, al profe con el que se escribieron. Ajá. Eh, no, Andrés, ahí el x al cuadrado más 16 no,
ese no tiene ceros. Si usted le saca raíz, sería raíz a menos 4, entonces no aplica. Sí, sí, es como el profe de ustedes, exacto. Bueno, esa pregunta que tengo ahí, la que dice número 19, lo que quiero rescatar y escogí esa pregunta porque no siempre vienen comparadas con cero. Y eso es un error que a veces cuando uno revisa exámenes hacen eso, que empiezan a hacer la tabla desde donde está y no se puede. Alguna gente saca factor común y no, eso es un error común porque no está comparada con cero. Hay otros métodos donde uno puede resolverlo, pero como normalmente se trabaja, la recomendación es que compare con cero. Ahí depende cómo desarrollaron el tema, pero en general lo común es hacerlo comparado con cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si no está comparada con cero, pues nada más despejamos. Sumamos 7 a ambos lados, o como a veces le dicen, pone aquí más 7 y listo. Ya lo comparan con cero. Y factorizamos. Eso se puede factorizar. Por inspección, por ejemplo. Entonces yo lo voy a hacer aquí por inspección. Ocupamos llegar a un x al cuadrado, entonces hacemos x por x. Ocupamos un 4, entonces hacemos 4 por 1. Y ahora hacemos lo mismo con el 7. 7 se puede entender como 1 por 7. Pero vean que hay un negativo en el centro, un menos 29. Entonces le ponemos un menos. Le ponemos un menos y un menos. Y si hacemos ahí la propiedad, o les recuerdo que la inspección lo hacemos así, multiplicamos en x, 4 por 7, 28, 28 negativo, y después hacemos x por menos 1. Si esto de inspección le cuesta, no lo entiende, hay toda una clase, hay 2 clases de métodos de factorización, ahí están en el canal de YouTube de Maten. Yo le recomiendo que lo vea, ahí se explica en detalle este método, cómo se hace, cómo se usa. Yo aquí estoy haciendo un poquito rápido, pero si esto de inspección te cuesta, los remito a esos videos que están ahí, ¿verdad? Voy a apuntarle aquí, método de inspección. Entonces, si nunca lo ha visto, si no lo entiende, si no se acuerda, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, esa factorización funciona porque esa suma que hicimos coincide con el término del centro de esto. Entonces, los factores se escriben así, 4x menos 1 por x menos 7, mayor o igual a 0. Ya está factorizado, ya está comparado con 0. Entonces ya tenemos los requisitos, por decirlo así, para construir la tabla de signos. Entonces tiene que estar factorizado y tiene que estar comparado con 0. Ahora sí, vamos a ir a construir la tabla. Los valores que me hacen 0 los factores son los siguientes. El del primero es un cuarto. Si no entiende por qué es un cuarto, voy a hacer aquí una notita. Usted iguala a 0 el factor y lo despeja. Entonces x vale un cuarto. Por eso da un cuarto. El otro, bueno, así a ojo, podríamos pensar que es cierto. Otra vez, si usted no se acuerda, no sabe hacerlo, lo iguala a 0 y lo despeja. Lo iguala a 0 y lo despeja. Entonces, ya con esos elementos puede construir su tabla. Nuestra tabla va a tener 3 filas. Vamos a tener 3 filas. 1 para el factor 4x menos 1. Voy a ver esta tabla mejor. 4x menos 1. Otro para x menos 7. Y p de x para todo el polinomio.
Yo sé que a algunos no les gusta poner p de x, entonces ponga la expresión, ponga todo el polinomio que le dieron. Así. Y listo. Entonces ahora en las columnas ponemos dos columnas, una para cada número que me haga cero la expresión. Se ordenan de menor a mayor. Un cuarto es 0,25 si lo pasan a decimal, o sea, un cuarto es más pequeño que 7, entonces va primero. Ahora que me preguntaban de las restricciones, bueno, aquí no hay restricciones. No hay restricciones porque no tenemos denominador. Entonces nada más ponemos ahí sin la doble rayita. Un cuarto es el 0 de 4x menos 1, entonces va a bolita cerrada aquí a un cuarto. Y 7 es el 0 del otro. Ahora, ¿por qué estoy poniendo bolita cerrada? Vuelvo a explicar eso. Estoy poniendo bolita cerrada porque en la pregunta dice mayor o igual. Siempre que venga mayor o igual va bolita cerrada. Mientras que no haya restricciones, como en este caso. Entonces voy con los signos. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque el número que multiplica la x es positivo, entonces va a signo contrario. Si no le gusta así, entonces como lo expliqué antes, prueba números de menos infinito a un cuarto, los evalúa en la x y luego se da cuenta de que eso va a positivo, negativo, perdón. Y de un cuarto en adelante es positivo. ¿Qué pasa con 7? Bueno, antes de 7 es negativo y después de 7 es positivo. Ajá, ¿qué significa bolita cerrada? Preguntan. Bolita cerrada es que el número, un cuarto, por ejemplo, es un número que sí va a contar, o sea, sí se va a usar el extremo. Sí se va a usar el extremo. Y eso se usa cuando hay un mayor o igual o un menor o igual. Si tuviéramos solamente mayor y solamente menor, pues ponemos bolita abierta. Significa que el número un cuarto sí se va a tomar en cuenta para efectos de dar la solución. El número 7 sí se va a tomar en cuenta para dar la solución. ¿Por qué se va a tomar en cuenta? Porque la pregunta dice mayor o igual. Entonces sí se toma en cuenta. Ese igual se refiere al extremo. Vamos con la ley de signos. Primera columna, menos menos da más. Segunda columna, más menos da menos. Tercera columna, más da más. Vamos a la pregunta. La pregunta dice, donde está en amarillo marcado, dice mayor o igual que 0. Ser mayor o igual que 0 es que trabajemos en la parte positiva. Mayor que 0, parte positiva. Entonces, nos va a interesar los valores de x que estén aquí en la parte positiva, porque la pregunta es mayor o igual que. Entonces, de ahí leemos la respuesta. La primera, menos infinito hasta un cuarto. Siempre va abierto en los infinitos. Cerrado en un cuarto porque es mayor o igual. Y el segundo intervalo empieza en 7 hasta más infinito. Entonces aquí ponemos unión. Ven, aquí sí va unión porque aquí sí va unión por un tema de que hay dos partes separadas, ya, están separadas por un menos. Entonces ahí sí va unión. Entonces aquí el conjunto de solución sería eso, y si usted busca la respuesta, fíjense que sería la opción que, bueno, la opción D. Vean que está cerrado
en un cuarto y está cerrado en 7. Quiero hacer un comentario acá, es el siguiente, miren, hay algunas herramientas que a ustedes les puede ayudar a ir analizando las opciones. Por ejemplo, miren, ustedes pueden darse cuenta de que la pregunta dice, voy a marcar allá de color morado, allá arriba solo. La pregunta dice, si ustedes ven la pregunta dice mayor o igual. Y no hay restricciones. Entonces, los intervalos, gracias, los intervalos de fijo van cerrados. Entonces, hay dos opciones que sin hacer nada ustedes las pueden descartar. ¿Cuáles? La primera. La primera nunca puede ser una posible respuesta porque los intervalos están abiertos y en su respuesta es un mayor o igual, entonces deben ir cerrados. La opción C tampoco podría ser una respuesta porque está abierto en un cuarto y está abierto en 7. Y eso significa que no pueden ser respuesta porque es un mayor o igual, que significa que va cerrado entonces. Bueno, eso es un comentario, que eso, digamos, conceptualmente es importante que lo entiendan, ¿verdad? Cuándo va abierto, cuándo va cerrado. Ahora me preguntaban sobre la unión. Bueno, este es un ejemplo donde sí hay que poner unión porque hay dos posibilidades de respuesta y están separadas. Entonces usted dice, la respuesta es este intervalo o este. La unión hace referencia a lo este o este otro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. Ok, vamos a retomar eso. Petición acá, una duda que tenemos. Ok. Voy a escribir aquí a mi izquierda, donde habilité un espacio en blanco. Vean, la pregunta dice mayor o igual. Y mayor o igual hace referencia a intervalos cerrados. Entonces, las opciones que tengan intervalo abierto, esas opciones no podrían ser la respuesta, porque si fuera mayor o igual, tiene que ser cerrado. Entonces, las opciones abiertas no se consideran. Me preguntan si hubiera ocurrido si todo hubiera sido positivo. No, si todo hubiera sido positivo, ya esa forma de descartar no nos sirve. Solo nos serviría en un ejemplo como este. Ajá. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo para ir explicando ahí otros detalles. Y si algo no ha ido quedando claro con estos otros ejemplos, pues ahí vamos a ir repasando. Bueno, entonces vean que ese es un ejemplo que no tenía comparación con cero. ¿Okay? Ese es un muy buen ejemplo. Quería hacer uno como este. Que este tampoco tiene comparación con cero, pero además es fraccionario. Entonces escogí este porque cumple esas dos características. No está comparado con cero y además es fraccionario. Entonces, es un muy buen ejercicio porque nos enseña ahí otras cosas. Y la idea de esta selección que hice es cubrir ahí la mayoría de posibilidades. Tenía un par de preguntas en el chat. Una es, ¿dónde están los ejercicios? Bueno, todos estos son tomados de exámenes de años anteriores. Podría ser, sí, algunos son del año pasado, otros del 2015, 2016. Digamos, estoy agarrando como uno de cada examen. En la página de Matem y en la plataforma hay algunos exámenes viejos. Entonces ahí pueden encontrarse estos y otros más. Les recomiendo el video de inecuaciones del año pasado. Ahí está, en el canal de Matem. Ahí hay otros ejemplos resueltos. Traté de no agarrar similares para cubrir ahí más opciones. Entonces, pueden ver esa clase también. Ahí tienen ustedes muchos, bueno, más ejemplos desarrollados y variedad. Bueno, un ejemplo como este tampoco está comparado con cero, o sea que dice menor o igual a 2. Entonces, la situación es la misma de antes. Vamos a compararlo con cero despejando.
Entonces vamos a restar 2 a ambos lados, o como a veces le dicen, paso a restar el 2. Entonces lo correcto es resto 2 a ambos lados. Y aquí no puedo hacer la tabla. Eso es un error común, que la gente, perdón, ahí me equivoqué, ahí no es un menor igual, es un... Ah, no, sí está bien, perdón, no me equivoqué. Aquí es un menor igual. Un error común que hacen a veces es que empiezan a construir la tabla así como está. Bueno, resulta que eso no se puede hacer porque hay una resta. Esa resta no nos permite hacer la tabla porque eso no está factorizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hacer esa resta de fracciones. Entonces ustedes homogenizan, sacan un común denominador que sería x. Hay varias formas de explicar esto, ¿verdad? Una es que usted divide x entre x a 1 por el de arriba. Esa es una forma de explicarlo. Ese 2 tiene un 1 ahí, 2 entre 1. Entonces x entre 1 da x, por 2 da 2. X. Y menor o igual a 0. Bueno, si no les gusta esa forma de hacerlo, otra forma que podría recomendarles, y realmente fue la que yo usé en la sesión de hace 8 días cuando trabajamos este tema, la otra forma es diciendo, bueno, ese 2 que está ahí no tiene x de denominador, sino que tiene un 1 de denominador. Entonces, para que tenga el mismo denominador que la otra fracción, usted multiplica arriba y abajo por x. Es como una especie de racionalización. Ustedes trabajan en noveno, se racionaliza la misma idea, se multiplica abajo y arriba, se amplifica la fracción, se le puede llamar así. Y ahora sí, ya tienen el mismo denominador. Y cuando tienen el mismo denominador, entonces ya eh, se podrían sumar los numeradores y el denominador queda igual. Entonces, tiene esa otra posibilidad, si lo entienden ahora sí, si le interesa de esta forma o de la otra, ahí usted puede escoger la que más le favorezca, o si tiene otra también. Ahí hay estrategias diversas para hacer eso. Podemos ahora sumar semejantes. Ustedes ven que en el numerador, la parte de arriba, podemos simplificar un poquito esto. X menos 2x se puede resumir más. X menos 2x da menos x. Menos x. Menos 3. Todo entre x. Menor o igual a 0. Y ya tenemos una fracción. Ya está comparada con 0. Entonces a partir de este momento ya podemos proceder a hacer la tabla de signos. Bueno, aquí tengo una pregunta. Sí, hay restricciones, ya casi lo vamos a considerar. Y también me preguntan que si cuando es menor o igual a 0 se agrega el número pero negativo. No es por eso. Digamos, si en lugar de ese 2 usted tuviera un menos 2, entonces quedaría, usted lo despeja, entonces sería más 2. No tiene que ver con que sea menor o igual realmente. Sí, es porque está la fracción de x. Efectivamente, aquí hay una restricción. La restricción, usted se fija a ver cuáles son los números que hacen 0 en el denominador. En este caso es una x que está sola. Entonces la restricción, la condición es que x no sea 0. Si usted reemplaza la x por un 0, le va a dar 0 el denominador. Si es menos x porque, tengo una pregunta, x menos 2x, ahí lo marqué de verde, eso da menos x. El opuesto de x realmente se dice así. Bueno, entonces ya podemos considerar la restricción y hacer la tabla de signos. Entonces vamos a buscar aquí una tabla de signos. Escribimos el opuesto de x menos 3, x y p de x, que es toda la fracción. Si no quieren escribir p de x, pues ahí hacen un poquito pequeño eso y ya escriben toda la fracción. Bueno, mucho cuidado acá porque
Cuando hay una X, que está sola, por decirlo así, a veces se equivocan y determinan mal el cero. Entonces vamos a aclarar eso. Una X que está solita, así como acá, se hace 0 en 0. Entonces, ¿cuándo X se hace 0? Bueno, en 0, cuando se le pone un 0 a la X. Y el otro, menos X menos 3, bueno, cuando X vale menos 3. A veces ese juego es menos menos, a veces confunde. Entonces, yo le recomendaría, voy a escribir acá donde dice debajo de la descripción, yo recomendaría que usted lo despeje, X menos 3 igual a 0, y de ahí despeje. Entonces queda menos X igual a 3, 1, 3 a ambos lados. Divide entre menos 1, entonces le da menos 3. Por eso es que dije que el 0 de menos X más 3 es menos 3. ¿Ok? Pero también usted lo puede hacer ahí probando, ¿verdad? Si usted cambia la X por un menos 3, le queda menos menos 3, el cual da 3, y 3 menos 3 da 0. Entonces, entre 0 y menos 3, el número menor es un menos 3 y el 0 es mayor. Hay una restricción en 0. Entonces, solamente para acordarnos, vamos a poner una doble raya. Eso no es obligado, simplemente para recordar. Si usted quiere, no pone doble raya siempre y cuando tome en cuenta la restricción. Vea que la pregunta dice menor o igual, entonces en menos 3 pongo la bolita cerrada, no es restricción y dice menor o igual. Y en 0, el 0 es el 0 de la X, entonces ahí sí pongo bolita abierta. Voy a apuntar eso ahí. Va bolita abierta porque es una restricción. Va bolita cerrada porque está asociado a un menor o igual. Esa es la razón. Bueno, vamos a llenar los signos. Una estrategia que ya la mencionaron antes es que si el que multiplica la X es negativo, entonces empieza en positivo. Y después del 0 cambia. En X, antes del X, el número que multiplica la X es un número positivo, entonces empieza en negativo. O sea, si usted va sustituyendo números de menos infinito a menos 3, va a ir dando negativo. Y después del 0 va a ir dando positivos. Bueno, tengo aquí preguntas. Bueno, la bolita abierta significa que es una restricción, significa eso que no se va a tomar en cuenta en el conjunto solución, significa que va a ir abierto en 0, todo eso significa. O sea, fijo en 0 va a ir abierto. Ok. Ahora, vean lo que acabo de decir, fijo en 0 va a ir abierto. Entonces, si usted va a ir a estudiar las respuestas, hay respuestas que ya podría descartar. Por ejemplo, la primera no podría ser una respuesta porque está cerrado en 0 y 0 es una restricción. La tercera tampoco, porque en 0 está cerrado y 0 es una restricción. Entonces, de fijo esas no son, porque el 0 es una restricción. ¿Por qué primero el más? Bueno, podemos volverlo a hacer probando números. Yo voy a marcar aquí de verde, de menos infinito hasta menos 3. De menos infinito a menos 3. Entonces, si usted toma números entre menos infinito y menos 3, por ejemplo, menos 100 o menos 10, y usted pone menos 10 en menos x menos 3, si usted sustituye por un menos 10, eso le va a quedar 10 menos 7, perdón, 10 menos 3 queda 7. ¿Verdad? Los menos y menos da más ahí. Y eso da signo positivo, por esa razón es que va positivo. Bueno, después tenemos ahí ley de signos, más y menos da menos. Seguimos haciendo signos, menos y menos da más. Y más y menos da menos. Pero digamos con menos 2. Con menos 2
Vamos a ver con menos 2. Sí, con menos 2 da negativo, pero menos 2 no está ahí. Menos 2 está después del menos 3. Sí. Me preguntan, sí, con menos 2 da negativo, pero menos 2 está a la derecha de menos 3. Sí. Esa es una buena observación. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? Me preguntan. Bueno, en realidad hay una pequeña diferencia, pero muy importante. Una es que en la C el 0 sí está incluido, mientras que en la D no, ya que está abierto en 0. Esa es la diferencia. Bueno, tenía una pregunta más aquí. Necesariamente cuando tenemos una restricción, el intervalo va a estar abierto, correcto, así es. Va a estar abierto. Bueno, va a estar abierto donde está el número, ¿verdad? Donde queda el 0. Pero sí, básicamente. Bueno, finalmente vamos a responder. Entonces vean que la pregunta dice menor o igual. Si la pregunta dice menor o igual, es porque nos interesa dónde está el negativo. Nos interesa dónde está la parte negativa. O sea, nos interesa entre menos infinito y menos 3 y de 0 en adelante. Entonces vean que esta primera parte que está aquí sería de menos infinito a menos 3, cerrado en menos 3 porque la bolita está cerrada. La otra parte va desde 0 a más infinito. Ojo, en 0 hay una restricción, fue fijo o abierto. Y como la respuesta viene en dos partes, en dos intervalos, ponemos unión. Uno o el otro. Uno o el otro. Y esta sería el conjunto de solución. En este caso es la opción D. Vea que la diferencia entre la C y la D, ya se aprovecho para repetir esto, es una diferencia visualmente mínima, pero conceptualmente es muy grande, ¿verdad? En la opción C, si ustedes se fijan, a veces está muy pequeño esto, no se aprecia bien. Voy a hacer un poquito más grande solo para explicar eso. Vean ahí que está abierto. En la opción C está cerrado, perdón, en la opción C está cerrado en 0, mientras que en la opción D está abierto. ¿Okay? Entonces, esa es la pequeña diferencia que a veces algunos lo fallan solo por no fijarse bien. Entonces tengan cuidado con esos detalles. El infinito siempre va abierto. Correcto. El infinito siempre va abierto. Si está abierto el paréntesis es mayor, igual o mayor. Si está abierto es mayor. Ajá. Si está cerrado es mayor o igual. De hecho, el igual lo que hace es que lo cierra porque incluye el valor extremo. Bueno, creo que ya fue ahí todas las preguntas. ¿Algo más? No. Bueno, no sé si alguien no respondió. Se escucha abajo, me dice por aquí. Se escucha abajo. Bueno, vamos a hacer otro. Okay, porque se toma en cuenta signos negativos. ¿Por qué se toma en cuenta signos negativos? Ah, ok, ya entendí la pregunta. Eso es porque, voy a hacer un espacio aquí. Vean, arriba en la pregunta dice menor o igual a 2, donde estoy encerrando en rojo ahí. El menor, esto se llama menor o igual. Entonces, menor o igual que 2, pero cuando lo despejamos, ya no quedó menor o igual que 2, quedó menor o igual que 0. Voy a subrayar aquí, vea que quedó menor o igual que 0. Menor o igual que 0. Entonces, alguien es menor o igual a 0, alguien es menor o igual a 0, si es negativo. Entonces, por eso estamos considerando las respuestas negativas. Si hubiera sido mayor o igual a 0, entonces tomo la
una positiva y solo quedaría un intervalo de respuesta. Bueno, vamos a hacer uno más para ir probando esto. Aquí tenía varias interesantes. Había algunas parecidas, pero realmente podemos bueno, damos esta. Esta me interesa mucho, la que dice E8. Bueno, esta pregunta creo que estaba en el año pasado. Bueno, esa me interesa porque tiene una variable n ahí. Bueno, ustedes la pueden ver. Ahí es un n. Dice, si n es un número natural, bueno, distinto de 0, esa expresión que ustedes observan ahí. Bueno, aquí la pregunta no es el conjunto de solución, aquí la pregunta es determine una solución. Eso tiene infinitas soluciones, pero aquí me están pidiendo una sola. Entonces, una posibilidad para hacer esto es empezar a sustituir, empezar a probar, empezar a evaluar, a ver si es cierto. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar aquí en desorden, digamos, así como digo, bueno, vamos a probar como para. Entonces usted viene y sustituye, reemplaza, cambia la x por 4. Entonces cambia la x por 4, le da 3 por 4 menos 5. Estoy cambiando la x por 4 a la 2n más 1. Vea que no la puedo cambiar en la n porque las soluciones, la variable es x, solo la puedo reemplazar en la x. En la otra parte sería 4 menos 4, 2n, menor a 0. Entonces podemos hacer esas operaciones. Aquí la operación sería 3 por 4, 12, y si a 12 le quita 5, eso da 7. 7 a la 2n más 1. Mientras que en el otro lado queda 0. 4 menos 4 da 0. 0 a la 2n, menor a 0. Bueno, hay un detalle. Los números pares tienen la estructura o tienen la forma 2 por n. Véalo así. 8 es 4 por 2. 10 es 5 por 2. 100, 50 por 2, siempre. Los pares siempre tienen esa estructura. Y los impares, una estructura podría ser 2n más 1. Por ejemplo, 3 es 2 por 1 más 1. 5, 2 por 2 más 1. 81, 40 por 2 más 1. Siempre, todos los impares es algo par más 1. Entonces, en un ejemplo como este, usted puede, incluso este que tengo aquí, de 0 a la 2n siempre va a dar 0. Esto siempre va a dar 0. Y 7 a la 2n más 1 por 0. 0 multiplicado por cualquier número acá, siempre va a dar 0. Esto siempre va a dar 0, esto que estoy marcando. Y 0 menor a 0, esto no es cierto, esto es falso. 0 no es menor a 0. 0 es igual a 0, no es menor. Entonces, esa opción 4 no es, porque llegué a algo falso. Llegué a 0 menor que 0. Bueno, y así, usted puede ir probando. Voy a probarlo con 1. Voy a probarlo con 1. A ver qué les parece. Pues voy a hacerlo aquí con 1. Voy a cambiar, voy a reemplazar la x por un 1. Vean que aquí nos salimos en lo que veníamos haciendo, ¿verdad? Veníamos haciendo tablas de signos, pero esta pregunta no es de hacer eso. Es más conceptual de probar que algo sea solución. Me preguntan que qué resultado debería dar. Bueno, debería dar algo cierto. Usted podría llegar a 0 menor a 1, a cierto menor que 100. Algo que sea verdadero. Esa es la opción que funciona. En este caso, estamos haciendo prueba y error, que es una estrategia válida para eso. Bueno, entonces estoy cambiando, estoy sustituyendo, estoy reemplazando la x por un 1. Voy a hacer aquí una separación.
Entonces hago esa operación. 3 por 1, 3. Menos 5 da menos 2. 3 por 1, 3. Menos 5 da menos 2. A la 2n más 1. Por 4 menos 1 da 3. 3 a la 2n. Y eso es menor a 0. Y esta es la parte en la que quería rescatar aquí. Vean. Ese 2n más 1 está ahí porque representa a un número impar cualquiera. Ese 2n representa a un número par. Entonces vean el razonamiento, que por eso escogí este ejemplo. Menos 2 elevado a cualquier número impar, no importa cuál, elevado a la 3 da menos 8, elevado a la 5, a la 7, a la 9, a la 11, a la 13, a cualquier impar, no importa, esto siempre va a dar un número negativo. Siempre. Menos 2 elevado a un número impar siempre va a dar negativo. Pero 3 elevado a cualquier número, 3 elevado a cualquier número par, siempre va a dar un número positivo. 3 elevado a la 2 da positivo, 3 elevado a la 8 es positivo, 3 elevado a la 100 es positivo. Pero menos 2 elevado a cualquier impar es negativo. Entonces, un número negativo multiplicado por un número positivo, por la ley de signos, siempre va a dar algo negativo. Y ser negativo equivale a ser menor a 0. Por lo tanto, esta opción es verdadera. Por eso, esta es la opción correcta. 1. 1 es un número que hace que eso sea verdadero. Esta pregunta se sale de lo que estamos haciendo porque no es resuelva, es analice, es pruebe, verifique. Me preguntan, pero en este caso las opciones son 1, 2, 3, 4. Bueno, no, las opciones no son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Son A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 son posibles respuestas. Ok, es pruebe con la solución 1, pruebe con la solución 2, pruebe con la solución 3, sí. Eso tiene que ser confuso, sí. Eso deberíamos poner otros números para no generar esa confusión. Ese 1, 2, 3, 4 no se refiere a numeración, se refiere a posibles valores. Bueno, ese sería un ejercicio diferente, porque es de probar, es de verificar, es de ver si se entiende la definición de ser solución de. Bueno, quiero cerrar con uno más. Nos pasamos un poquito la hora, pero es para reponerles un poco ahí el tiempo del inicio. Solamente estoy aquí ubicando que quería hacer. Me interesa mucho. Un segundito. Ajá. Es el que dice E6. Ese n no igual a 0, ese no afecta en nada realmente, porque si n vale 0, eso es para que quede uno par o uno impar, básicamente es por eso. No es para confundir en nada, simplemente es para que no tenga un error la pregunta. Eso es la razón de ser. La E6, esa me interesa mucho porque está formada no solo por lineales, y hicimos ejemplos de fracciones, pero solo con lineales. Yo quería retomar uno de esos. Bueno, este ejemplo tiene una potencia de 2 ahí. La base es lineal, eso es cierto, pero lo que quiero rescatar es qué pasa cuando tenemos algo así al cuadrado. Bueno, podemos aquí darnos cuenta de que el factor x más 4, el número corte o el número que me lo hace 0, es el menos 4. Menos 4 más 4 da 0. El otro, 2 menos x, ese me lo hace 0 el 2. 2 menos 2 da 0. Y el de abajo, eso nos da, se hace 0 un menos 3. Menos 3 más 3 da 0. Noten que ya está comparado con 0.
Entonces no hay que despejar nada como el ejemplo antepasado, sino que ya está factorizado, ya podemos empezar a construir la tabla de signos. Entonces nuevamente ponemos la tabla de signos. En este caso tendríamos que hacer 4 filas porque son 3 factores más el final. Y en este caso vamos a hacer 3. Bueno, está el del menos infinito, está y 3 números más. Hay que hacer 5 rayitas de estas. Aquí ya llevamos 2. No va a faltar línea, pero ya la hacemos. Y una más. Bueno, esas líneas horizontales no quedaron tan bien, pero ahí va. Estamos dibujando a mano alzada. Pues un poco. Entonces tenemos aquí menos infinito para indicar que estamos cubriendo toda la recta. El x más 4, el 2 menos x, el 3 más x, pero este va al cuadrado. Ojo, este va al cuadrado. Y vean que el espacio del cuadro es muy pequeño, entonces yo voy a poner p de x entendiendo de que toda esta expresión es lo que estamos llamando p de x. Entonces, para no escribir todo eso ahí, lo nombro p de x. Hay restricción, que es el número que me hace 0 el denominador. En este caso, el 0 me lo hace el menos 3, entonces x no puede ser menos 3. Hacemos doble raya. Antes de eso, perdón, voy a ubicar los números en orden. Primero está el menos 4, que es el menor de todos. Después el menos 3 y después el 2. Vea que se ordenan de menor a mayor. A veces algunos lo ordenan mal y eso ya va a hacer que no les den. Doble raya para indicar. Y finalmente, sí hay restricciones. La restricción es menos 3. ¿Por qué hay restricciones? Porque hay un denominador y hay un número que me hace 0 el denominador. Por eso hay restricciones. Entonces, en las restricciones, la bolita va a ir abierta. En este caso es el menos 3 que va con ese factor. En 2 va cerrado. Y en menos 4 va cerrado. Puedo explicar por qué va cerrado. Porque la pregunta dice menor, o igual. Y la palabra igual es lo que lo incluye, es lo que lo agrega. Entonces, cuando es menor o igual va cerrado. Todos deberían ir cerrados. Lo que pasa es que el menos 3 hay una restricción, por eso lo quitamos. Bueno, entonces ahora vamos con los signos. El número que multiplica la x es un 1, o sea, es positivo, entonces empieza con el signo contrario negativo y después del 0 cambia. En 2, bueno, el número que multiplica a la x es negativo, es un menos 1, entonces empezamos con positivos. Forma 1 de hacerlo, positivos hasta donde se encuentre con el 0 y después. Forma 2 de hacerlo, bueno, como lo hemos venido explicando aquí, usted va evaluando números. Usted toma números entre menos infinito y menos 4, por ejemplo, menos 10, y lo evalúa ahí, 2 menos 10, eso da positivo, entonces por eso da positivo. Usted lo puede ir probando en todos los intervalos. Ojo con este que viene porque es el que quería enfatizar. Ese 3 más x, vean que está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, mucha atención, se hace 0 en menos 3, pero en todo lo demás siempre hace positivo. Digamos, si lo que está adentro es negativo, cuando usted lo eleva al cuadrado da positivo. Si lo que está adentro del paréntesis es positivo, cuando lo eleva al cuadrado es positivo. Entonces, una potencia de 2 o de 4, de 6, de 8, de 10 o de 12, siempre va a dar más. Entonces, mucho cuidado. Los que son lineales, o sea, de grado 1, esos sí van a ir alternando, más, menos, más. Los que son cuadráticos, como este, que es una fórmula notable, así como está ese, siempre va a ser positivo. Ese es el detalle que quería rescatar porque a veces pasa eso, que siempre quedan positivos.
Ahora, si el ejercicio fuera el opuesto de 3 más x todo al cuadrado, pues esto siempre va a ser negativo. Ese sería un ejemplo donde iría negativo. Bueno, entonces ahí lo que nos queda es aplicar la ley de signos hacia abajo. Menos más, da menos. Más, da más. Después sigue más, da más. Más por menos da menos, por más da menos. Y ahora vamos a pensar un poco, si, si vamos a usar la parte negativa o la parte positiva. Bueno, eso me lo dice la pregunta. Vean que la pregunta arriba, voy a hacer una flechita para abajo. La pregunta dice menor o igual a 0. Ojo, eso significa menor o igual a 0. Ser menor o igual a 0 es estar a la izquierda de 0. Entonces, si estamos a la izquierda de 0 es porque estamos en negativo. Entonces, como la pregunta dice menor o igual, es que vamos a usar las partes negativas. Tengo un par de preguntas, ya casi las contesto. Entonces, el primero de acá va desde menos infinito hasta menos 4. Abierto en menos infinito, siempre va abierto en menos infinito. Cerrado en menos 4 porque es menor o igual. Y el otro sería de 2 hasta más infinito. Siempre abierto en los infinitos. Y como son dos intervalos, dos partes separadas, se unen. Entonces la solución es de menos infinito a menos 4 o de 2 a más infinito. En este caso, ahí busquen la opción, ¿verdad? En este caso sería la opción B. Si no me equivoqué, lo pasé bien, sí, está bien. Tengo preguntas. Si es de grado 3, ¿van a ser negativos? No. Si es de grado 3 o si es de grado impar, ahí puede alternarse positivo o negativo, porque los de grados impares pueden tomar ambos valores. Digamos, menos 2 a la 3 da menos 8, pero 2 a la 3 da 8. Entonces, a veces da negativo y a veces da positivo. Entonces, cuando es número impar, se comporta igual que la lineal. Ahí sí va a alternar más o menos, igual como lo hicimos en las dos primeras filas. La situación es solo cuando es par. ¿Okay? ¿Qué pasó con el menos 3? ¿Por qué no se representa en la solución? Bueno, porque, vamos a ver eso. Voy a explicarle en la recta numérica. Creo que es la mejor forma de hacerlo. Sí, excelente forma de interpretarlo. Me dicen si el exponente es impar, es como si no estuviera. Sí, exacto. Ese es el punto. Si es impar, el signo es el mismo de la base, entonces es como si no se considerara. Voy a explicar aquí un poquito eso que me están preguntando de la restricción. Vea, la situación es esta. Aquí está menos 4, aquí está menos 3, después sigue por allá el 0 y por allá el 2. Vea, la solución vista en un dibujo empieza, bueno, viene desde menos infinito y llega hasta 4. Esa es una parte de la solución. Y después empieza en 2 y sigue hasta más infinito. Entonces, ¿qué pasó con la restricción? No quedó dentro del intervalo solución, entonces simplemente no se está tomando en cuenta y de hecho no se puede tomar en cuenta. Entonces, dado que no quedó ahí, no hace falta ponerlo abierto porque ni siquiera está, nunca estuvo. Vea que menos 3 no está en la parte de la solución. Entonces no hace falta quitarlo porque por sí no está. La solución son estas dos partes de la red. Si menos 3 hubiera quedado ahí adentro, hay que poner algo así como en la opción D, que dice menos 3, o poner abierto en menos 3, si hubiera quedado en un extremo, pero aquí ni siquiera está participando. O sea, en este ejercicio, a alguien se le pudo haber olvidado sacar la restricción, que igual no le afecta para dar la respuesta. Eso es como lo que sucede. Bueno, vamos a terminar aquí la sesión. Esperamos que haya sido de provecho, que les vaya muy bien en todo. Hasta pronto.